Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Edward Torpedo Ley Aloha de la línea Classified Series de los G.I. Joe. Si se preguntan por qué yo estoy usando guantes, es porque estaba trabajando con espuma de poliuretano y aún tengo algunos residuos. No es que vaya a dañar la figura, pero se ven un tanto extraños en los dedos. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ilustración de nuestra figura, luce bastante bien. Podemos ver también los accesorios que incluye y tendríamos una ilustración un poco más detallada en la parte central. Podemos ver en la parte superior que se recomienda para mayores de 4 años. Tenemos precauciones de seguridad para menores de 3. Nos dice que es un empaque libre de plástico. Un poco más abajo nos dice que sería parte de la G.I. Joe Classified Series y nuestro personaje sería un Joe y sería llamado Edward Torpedo Ley Aloha. También podemos ver que pertenece a la marca Hasbro. Por un lateral podemos ver el número 73, que sería el consecutivo para esta figura. Tenemos un código QR que nos daría un poco más de información sobre nuestro personaje y en qué se especializa. En la parte trasera podemos ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Tenemos también información de en qué se especializa este Joe. Podemos ver información adicional, precauciones de seguridad. Tenemos también la marca Hasbro y lo que serían los gijoe.com, que sería la página de esta línea. También podemos apreciar por el último costado una ilustración bastante llamativa de nuestro personaje. Nos dice que sería parte de los G.I. Joe Classified Series y tenemos el número 73 como el consecutivo para esta figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos con esta pequeña cajita, la cual simula ser una especie de armería. Podemos ver que dice Torpedo, que sería el nombre clave de nuestro personaje, y tenemos el número 73, que sería su consecutivo. En el interior nos encontraríamos con esta bolsita de papel, la cual va a incluir los accesorios de nuestra figura. Como siempre tendríamos también la papelería de Hasbro, la cual tiene información de importación, precauciones, seguridad y demás. Aquí podemos apreciarlo. También tendríamos este cartoncillo, el cual va a proteger a nuestra figura. Podemos ver que viene sujeta con algunas líneas de seguridad para evitar que salga disparado dentro del interior del empaque y se llegue a dañar. En el fondo también podemos apreciar una ilustración del mismo personaje, luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, lo primero que nos encontraríamos sería su equipo de oxígeno. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos notar que tendría un poste para fijar en la espalda de nuestro personaje. También tenemos dos pequeños orificios donde conectaríamos la manguera que va a la mascarilla. Después tendríamos el detalle de la mascarilla, la cual también tiene un muy buen detalle. Podemos notar que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos notar el filtro, también la apertura de los gogles, y tenemos el detalle de las mangueras que irían en la parte del oxígeno. Aquí podemos apreciar el sujetador para la cabeza, que quedaría perfectamente justo en nuestra figura. También nos encontraríamos con su par de aletas, las cuales son considerablemente grandes para poder darle un poco de movimiento a nuestro personaje cuando esté en el agua. Tiene un poco de moldeado, tiene un poco de esculpido tanto en la parte superior como inferior. Se ve bastante bien. Nos encontraríamos después con su armamento. Podemos ver que el primero de ellos sería un arpón. Tiene un buen detalle, tiene un buen esculpido. Podemos ver el gancho en la parte superior y tenemos una pequeña correa para que lo pueda sujetar y no se le pierda en el agua. También tendríamos un pequeño cuchillo bastante característico de los buzos. Tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Se ve bastante llamativo. Finalmente nos encontraríamos con su arma secundaria, que en este caso podemos apreciar tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido y tenemos el detalle de poderle conectar el cargador en la parte inferior. Eso hace que sea mucho más dinámico este accesorio. Podemos notar que tiene un muy buen detallado a lo largo del arma. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal?
Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Edward, lo primero que podemos apreciar es que tiene un buen centro de equilibrio. Esto gracias en gran medida a que cuenta con una silueta bastante estilizada. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Edward, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual se ve bastante atractivo. Podemos notar que tendría un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Tenemos algunas líneas de expresión y podemos ver que está cubierto en gran medida por su traje de buzo, luce bastante bien. Tenemos un muy buen detallado en cuanto a los ojos y tiene una expresión un tanto seria. Para la paleta de colores de nuestra figura principalmente tendríamos un tono negro con gris y podemos apreciar algunos detalles en rojo. Estarían presentes en los bolsillos del arnés táctico, también en la parte del cinturón, y podemos ver un poco de detalle en lo que serían sus objetos de medición. Se ve bastante bien. Podemos apreciar también que tiene un poco de moldeado, tiene un poco de esculpido para la musculatura. En el caso del traje también podemos notar que tendría algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Podemos ver el detalle del arnés táctico y también podemos apreciar la funda para el cuchillo y la muslera del lado contrario, la cual tiene un poco de moldeado en los bolsillos. En la parte trasera tendríamos un poco de continuación del diseño, tenemos el detalle del arnés y también un par de bolsillos en la cintura. Todo está perfectamente bien detallado. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura de Edward. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones amigos? Su cabeza puede girar 360 grados, vemos que no está impedida para nada, tiene un giro muy limpio, puede ir hacia arriba, un poco hacia abajo también y ligeramente hacia los laterales. En el caso del cuello también tiene una ligera articulación para extender la posabilidad de nuestra figura. Pasando a los brazos, estos girarían 360 grados sin ningún problema, vemos que el movimiento es bastante limpio. Nos encontraremos con una ligera articulación de mariposa en el caso de los brazos y también tendríamos un movimiento de cruz para extender el rango de movimiento. Pasando a cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitirá girar 360 grados de esta manera. También podemos apreciar que el codo contaría con doble punto de articulación, la muñeca giraría 360 grados y podría ir únicamente hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Aquí tenemos un corte justo donde termina el hombro que nos permitirá girar 360 grados de esta forma. Contaríamos con doble punto de articulación en el codo. La muñeca giraría 360 grados sin ningún inconveniente y podría ir hacia arriba y hacia abajo. Pasando al cuerpo de nuestro personaje, en la parte central tendríamos una articulación de bisagra que nos permitiría inclinarlo hacia el frente bastante bien, hacia la parte trasera un poco más. En el caso de los laterales estaría completamente impedido. Podemos ver que tendríamos también un corte en la cintura que nos permitiría girar 360 grados de esta forma, moverlo ligeramente hacia los laterales, inclinarlo un poco hacia el frente y también hacia la parte trasera. Pasando a la apertura del compás podemos ver que tiene un excelente rango de movimiento, es prácticamente perfecto. También podemos apreciar que tendría un doble movimiento hacia arriba y hacia abajo para extender la posabilidad de nuestra figura. Aquí podemos apreciarlo. En cuanto al rango de patada, llegaría fácilmente por encima de la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados de esta forma. Sería exactamente igual del lado contrario. Para las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Sería exactamente igual del lado contrario, podemos apreciar que cuenta con doble punto de articulación. En el caso de las pantorrillas tendríamos también un corte que nos permitirá girar 360 grados de esta forma y sería exactamente igual del lado contrario. Podemos ver que los pies pueden ir hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados. Sería exactamente igual del lado contrario. Pueden ir hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados. Esto sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Edward. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí.
En el caso de sus accesorios, amigos, es bastante sencillo. Por ejemplo, podríamos optar por colocarle el cuchillo en su mano. Entraría de una forma muy sencilla. Únicamente hay que aperturar ligeramente los dedos de esta manera y lo vamos deslizando, que lo sujete de una forma muy natural. Aquí podemos ver que luce bastante bien. En este caso también podríamos colocarle, por ejemplo, el detalle de las aletas. Únicamente incrustaríamos el pie de esta forma. Aquí podemos apreciar el movimiento. Entra de esta manera y se sujetaría desde la parte trasera. Es de plástico suave, así que no tiene por qué causar problemas este detalle. Repetimos de el lado contrario, únicamente ingresamos el pie y vamos a colocar la parte de atrás como soporte. Esto nos daría tal vez un poco más de equilibrio debido al gran tamaño que tienen estas aletas. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle del tanque de oxígeno. Únicamente hay que centrar perfectamente bien esta parte, que se pueda apreciar el orificio. Una vez que tenemos ese detalle vamos a incrustar mediante el poste de esta forma. Vemos que luce bastante bien. Ahora únicamente hay que colocar, por ejemplo, la careta de esta manera y conectaríamos estas dos mangueras en la parte trasera de esta forma. Es bastante sencillo, únicamente presionamos ligeramente sin ejercer mayor fuerza, esto para evitar que se llegue a dañar. Vemos que la conexión es bastante estable. Aquí podemos apreciar que ya tiene toda la pinta de un buzo nuestra figura. Podemos ver que luce bastante bien y no pierde el equilibrio para nada. Si quisiéramos también podemos colocarle el cuchillo en la parte de la funda de esta manera. Esto le daría un poco más de libertad a la hora de moverse y también podemos colocarle, por ejemplo, el detalle de el arpón en su mano. Únicamente vamos a pasar la correa de seguridad justo de esta manera y vamos a abrir ligeramente los dedos de esta forma para que pueda sujetar el detalle del arpón. Únicamente vamos a ponerlo de esta forma y ya lo tendría sujeto de una manera muy natural. Vemos que es bastante sencillo. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle de su arma secundaria de esta manera. Vamos a deslizar en la mano y sería prácticamente todo. Realmente con todo y sus accesorios no pierde para nada la estabilidad nuestra figura. Si quisiéramos también podemos colocar, por ejemplo, el arpón en la parte inferior del tanque de oxígeno. Únicamente lo retiramos y podemos colocarlo de esta forma. Lo sujetaría bastante bien. Tiene un agarre muy natural. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Edward Torpedo. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Edward Torpedo Leia Aloha de la línea Classified Series de los G.I. Joe y Hasbro. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde principalmente tendríamos una combinación entre gris y negro, luce bastante sobrio. También tendríamos algunos detalles en rojo que hace que resalte un poco más esta paleta de colores. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar que el traje tendría algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que representa. También podemos apreciar una arnés táctico en la parte frontal y tenemos el detalle de el cinturón. Tenemos también una funda para el cuchillo y una muslera con algunos bolsillos. Luce bastante bien. En el caso del moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje, podemos apreciar que este vendría un tanto cubierto y únicamente se vería un poco de el rostro. Aún así tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Nos encontraríamos con algunas líneas de expresión y con un detalle bastante llamativo para nuestro personaje. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un excelente rango de movimiento, lo cual nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas y va a lucir mucho, sobre todo si podemos recrear alguna escena para que pueda bucear nuestro personaje. En el caso de los accesorios, creo que viene cargados de estos, ya que tendríamos el detalle de el arpón, también tendríamos su metralleta, podemos ver también el cuchillo, tendríamos el detalle de las aletas, también podemos apreciar el tanque de oxígeno y la máscara para poder filtrar el aire. Luce bastante bien, está muy completo este personaje. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Sin embargo, tal vez me hubiera gustado que nos incluyeran un rostro sin la capucha del traje para que se viera un poco más natural a la hora de exhibirlo sin todo su equipamiento. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Edward y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima, chicos.
Bye.